Universidad IEXPRO. 14 años a la vanguardia. 14 años marcando el camino de la innovación educativa. Innovación educativa. Conéctate con IEXPRO. Conéctate con IEXPRO. Nuestros invitados del día son el maestro René de Jesús Muñoz Coutinho. Él es licenciado en Psicología, maestro en Psicología y docente distinguido IEXPRO. La doctora Fidelia Martínez Camacho. Ella es licenciada en Psicología Social, maestra en Desarrollo Humano, doctora en Desarrollo Humano y egresada distinguida IEXPRO. Y la doctora Virginia del Carmen de los Reyes Amores. Ella es licenciada en Psicología, maestra en Psicoterapia Humanista, doctora en Tanatología y docente distinguida IEXPRO. Bienvenidos. Bien, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a esta plataforma, a nuestra universidad, Universidad IEXPRO, que de hecho vamos a tener un tema con panelistas expertos. Tenemos dos en presencial y la doctora por allí que nos va a acompañar también en lo virtual sobre un tema muy relevante que incluso recién estamos atravesando estas fechas, que lo que respecta al 1 de noviembre, claro, al 2 de noviembre, 31 de octubre, y cómo esto ha ido de alguna u otra forma evolucionando en el tema de la tanatología, porque pues antes eran los santos inocentes, luego los adultos, y pues ya en últimas fechas se ha empezado a incorporar el día que vienen las mascotas, el tema de desaparecidos, el tema de autoinfligidos, y bueno, una serie de rituales que también con el doctor vamos a arrancar el tema de la importancia de los rituales en el proceso de duelo. Pero bueno, les damos la más cordial bienvenida, de verdad, muchísimas gracias por la compañía. Yo soy el maestro Carlos Jesús Alegría Rivera, igual docente de la IEXPRO y egresado también de las maestrías de por acá. Y trataremos el tema, las diferentes caras del duelo, estrategias de afrontamiento en la pérdida. Como comentaba hace un momento, tenemos panelistas de super lujo. Como bien comentaban allí en la bienvenida de nuestra emisión del día de hoy, el maestro René de Jesús Muñoz Coutinho. Maestro, muy buenas tardes, bienvenido, un gusto coincidir. Docente y psicólogo clínico, coordinador de área de psicología y atención a poblaciones vulnerables, acompañamiento humanista y tanatológico y otras actividades en lo que es el CRIT, acompañamiento a pacientes en pronóstico terminal y familias, a familias también de pacientes ya fallecidos, colaboradores de CRIT y pues a toda la comunidad cercana, ¿no? Una extensa preparación en temas mediante foros, debates, mesas de análisis, ponencias, conversatorios y talleres. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes. Ahorita ya vamos a empezar en breve. La doctora Fidelia Martínez Camacho, doctora, muy buenas tardes, psicoterapeuta individual y de pareja, especialista en relaciones humanas, manejo emocional, enfoque integrativo, atención psicológica en procesos de transformación, conferencias, cursos, talleres en diversas instituciones educativas, hospitalarias, empresariales. Actualmente colabora y conduce y a la vez es guionista en programas de radio, Parejas Disparejas, y igual articulista en plataformas como Psicoactiva, que es de España. Y qué más te digo, un mundo de actividades más que de verdad es un enorme placer el poder coincidir en esta tarde con especialistas de mucho impacto en lo que es la tanatología. Y nos acompaña la doctora Virginia del Carmen de los Reyes Amores. Doc.
primer acercamiento con el tema es desde que realizó su servicio social y voluntariado en el Hospital General Regional, el doctor Pascasio Gamboa, aquí en Tuxtla Gutiérrez, en el área clínica del dolor y paliativos, en donde brindaba atención psicológica y tanatológica a pacientes terminales, psicoterapeuta, conferencista, tallerista, docente en diferentes medios, miembro activa del Colegio Oficial de Psicólogos de Chiapas. Cuenta con diplomados en paliativos, tanatología, cómo sobrevivir al duelo, congresos nacionales, congresos internacionales, y no vamos a terminar el día de hoy si leo los currículums de los excelentes panelistas. Así que bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy y de qué va a tratar el día de hoy? Vamos a analizar las características del duelo y sus etapas. Igual vamos a ir comprendiendo que cada persona reacciona de manera muy diferente. En este programa, de igual manera, los panelistas van a compartir ciertas estrategias para que puedan ayudar hacia la transición en la pérdida de un ser querido. Recuerden lo importante también de asumir los perfiles, porque yo muchas veces puedo querer ayudar, pero si no tengo las herramientas o la preparación teórica necesaria, sí puedo generar una orientación no adecuada y en lugar de ayudar, pues puedo perjudicar. Por eso hay que estar muy atentos también en los servicios profesionales que se ofertan, ¿no? Vamos a comprender el duelo, las etapas, características del duelo, el proceso. Vamos a platicar un poquito de Kubler-Ross, el enfoque de Worden, ¿sí? También por ahí está Reyes Ubiria, que es otro personaje mexicano. Exactamente, por ahí también tenemos el de las malas noticias, el modelo SPIC, el modelo APIDER. Por ahí están las enfermeras con el modelo Caritas, y es un mundo, ¿no? A manera tal de que podamos ayudar a los participantes, a los que nos acompañan, a identificar y valorar las emociones en diferentes etapas del duelo: tristeza, ira, culpa y aceptación. Así que les vamos a invitar a toda la amable audiencia para que en caso de que tengan preguntas, las cuales vamos a atender al final, ahí vayan colocando sus comentarios, que con gusto vamos a resolverlas. Y pues para no dar más tiempo a esto, vamos a arrancar de lleno con el maestro René de Jesús. Maestro, vamos a partir de acá. ¿Por qué son importantes los rituales en el procesamiento del duelo, maestro? Muchas gracias, maestro. Primeramente, muy buena tarde. La verdad es que es un placer coincidir y de alguna forma pues poder reflexionar, ¿no?, en torno a este tema. Y bien, un poco atendiendo la pregunta, pues básicamente sabemos que los rituales son inherentes a la existencia humana, y desde que está en juego esta condición sociocultural, pues sabemos que se han creado una diversidad de patrones conductuales en donde de alguna forma convergen significados que se le confieren a cada uno de estos actos ritualísticos. Y digamos que por doquier estamos interpelados por el ritual, ¿no? No quisiera extenderme en cuanto al hecho de, pues, hacer manifiesto el asunto de la gama de rituales que están en juego en nuestra cultura, sino más bien quisiera como situarme en cuanto a lo que implica el ritual y su sentido, su función, frente a lo que representa la pérdida por muerte, ¿no? Sabemos que la muerte nos llega de distintas maneras, y de alguna forma la cultura nos conlleva a la posibilidad de ritualizar, y digamos que eso que prescribe la cultura como tal implica pensar en un acto que va a contribuir al procesamiento del duelo, ¿no? Pero también sabemos que la ciencia misma, y específicamente la disciplina tanatológica, nos ofrece como ciertas posibilidades. Yo no soy partidario de la estandarización de los rituales, porque sabemos que si procedemos a estandarizar los rituales, básicamente en nombre del bien, como bien lo compartía el maestro Alegría, pareciera que se pueden concretar ciertas iatrogenias terapéuticas. Por lo tanto, tenemos que también librarnos de los dogmas cientificistas que a veces se veneran por doquier. Y entonces, el acto ritual sabemos que es ostensible, digamos, el objeto ostensible es el muerto, quien ya no está, pero sabemos que tiene mayor grado de beneficio para los que se quedan. Entonces puedo agregar una serie de veladoras, puedo pensar en
no sé, en concretar diversos rezos, cánticos, como para que esa alma pueda migrar hacia un lugar distinto, pero sabemos que eso es algo cuestionable en el sentido de que pues no sé qué tan bien le esté generando como efecto al que no está, pero sí a los que se quedan. Entonces, la apuesta estriba en reconocer que los rituales son importantes, son imprescindibles, pero siempre y cuando los pensemos a la luz del orden de la subjetividad de cada deudo a quien acompañamos. Es cuanto. Muchísimas gracias, doctor. Ok, contribuyen al procesamiento del duelo y también son personales. Y sobre esto de que son personales, doctora Fidelia, ¿cómo influyen las diferencias propiamente individuales en la manera en que cada persona vive las etapas de duelo? Doctora. Buenas tardes, maestro Alegría. Eh, es importante lo que menciona el maestro René, ya que por ahí, por donde vemos cada despedida, es una forma de encontrar su forma de irse de los muertos y de los que se quedan. Algunos lo hacen escribiendo una carta, otros lo hacen visitando un lugar o guardando un objeto con valor simbólico. Sin embargo, el duelo es un traje hecho a la medida. Cada persona lo vive desde la historia, de sus creencias, de su manera de amar, también de soltar. No existen dos pérdidas iguales porque no existen dos vínculos idénticos. Las diferencias individuales, la personalidad, la historia familiar, el estilo de apego, la cultura y la red de apoyo marcan la forma en que cada persona vive y expresa y afronta la pérdida. Por ejemplo, hay quienes enfrentan el dolor desde la acción, arreglan papeles, organizan funerales, se mantienen ocupados. Otros lo hacen desde la emoción, lloran, necesitan hablar, revivir recuerdos una y otra vez. Y también se refugian, los que se refugian en el silencio, no porque no les duela, sino porque su sistema emocional los protege con una especie de anestesia temporal. Una persona con apego seguro puede permitirse llorar y pedir ayuda, mientras una con apego evitativo tiende a aislarse o a negar el dolor, y una con apego ansioso puede sentirse abandonada y buscar desesperadamente mantener vivo el vínculo. El entorno también influye en culturas donde el llanto o la vulnerabilidad se ven como debilidad, el duelo se reprime. En otras, el duelo se comparte públicamente, se canta, se honra, se baila incluso, y eso es también parte de ayudar a liberar. Por ejemplo, en consulta acompañé a dos hermanos que habían perdido a su padre. Uno lloraba en cada sesión, necesitaba hablar del recuerdo, repetir las historias familiares, y el otro no podía ni pronunciar su nombre porque tenía enojo con el padre. Los dos estaban en duelo, los dos amaban, pero cada uno procesaba el duelo a su modo. Y eso es lo primero que debemos de entender. El duelo no se compara, se respeta. Entonces, imagínense a nuestra audiencia, recuerden una pérdida importante, cómo reaccionaron los primeros días. Lloraron, se callaron, buscaron a alguien o se aislaron. Esa fue la forma de sobrevivir emocionalmente, agradecerla porque fue la manera en que su corazón encontró para protegerse. Ok, maestra, muchísimas gracias. De hecho, me llama la atención esto del duelo como un traje hecho a la medida, ¿sí? Desde la acción, desde la emoción, desde el silencio. Y por ahí hay algunos tanatólogos que también dicen, ¿no? Que el alcohol son para las heridas, pero las lágrimas son para el alma. Maestra doctora Virginia, en este tenor, ¿qué significa alcanzar la aceptación en el proceso de duelo? ¿Y cómo puede esto ayudar a las personas a seguir adelante? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, yo creo que esta palabra de aceptación comúnmente lo hemos escuchado con diversos autores, ¿no? Con las etapas, con las manifestaciones. Y de verdad que a lo largo de la experiencia siempre me ha tocado que la palabra aceptación es un poquito más complejo, ¿no? Muy fuerte, porque siempre viene esta pregunta en la parte de los acompañamientos del duelo, ¿no? ¿Quién quiere aceptar que perdimos a un familiar?
Y entonces es una palabra demasiado fuerte, sin embargo, a mí me gustaría como agregar más que aceptar es integrar la pérdida. Y justamente integrar la pérdida nos va a ayudar a seguir adelante. Y esta parte de integrar la pérdida, pues conlleva muchas formas de la cual el doliente o las personas o los familiares o incluso la sociedad misma nos va abriendo esta pauta. Por supuesto que esta palabra integrar o aceptar no significa que no nos duela, que no haya sufrimiento, que no haya dolor incluso, sino que realmente a través de los ritos, a través de las formas de poder llevar el proceso de duelo, pues vamos a reducir el sufrimiento. ¿Cuándo nos damos cuenta que estamos integrando o aceptando, no? En la escala de dolor tenemos un porcentaje, ¿no? Y en el dolor emocional o psicológico, por supuesto que también podemos hacer como esta valoración, ¿no? Cuando hablamos de nuestra pérdida, verdaderamente nos damos cuenta que nos duele, que se nos quiebra la voz, que no puedo hablar, que veo a otros lados, que los silencios, pero cuando ya empiezo a hablar, no significa que no duela, pero es más expresivo lo que estoy sintiendo. Hay nostalgia, sí, y eso me permite seguir avanzando. Y también encontramos, cuando ya empezamos a integrar, por supuesto, este concepto de la resiliencia, ¿no? Esta capacidad que tenemos todos, que se va generando, por supuesto, no es nada fácil, pero que nos permite avanzar. Y avanzar significa integrar en todas nuestras áreas que comúnmente nos lleva a algo mejor, ¿no? Muchas gracias, doctora. De hecho, esto de integrar la pérdida, recolocar la pérdida, son parte de las tareas del duelo. Sí, nos quedamos con esto del dolor y el sufrir. Por ahí Buda dice, ¿no?, que el dolor es inevitable, el sufrimiento es el opcional. Claro. Y nosotros, tanatólogos, no vamos a decir que no duele. No podemos evitar el dolor porque es parte de una emoción y naturaleza humana. Pero sí contribuir propiamente en el sufrimiento, que creo que eso es la tarea de la cual nosotros tenemos también para ir manejando estos procesos de pérdida. En esta segunda ronda de preguntas, estimado maestro René, ¿por qué es tan relevante atender la individualidad de los deudos? Sí, efectivamente, un poco recuperando lo que planteaba la doctora Amores, se trata de atender la complejidad que está en juego en cada sujeto humano, ¿no? Definitivamente se trata de dimensionar que pese al hecho de que existan modelos, escalas, lo numérico resulta fallido, porque no existe una forma específica de medir el sufrimiento. Y como bien lo planteaba el maestro Alegría, el sufrimiento es inherente a la existencia humana, ya Frank lo planteaba de manera magistral, ¿no? En términos de que el sufrimiento a veces nos conlleva a que emane esta condición espiritual pensado desde la lógica existencialista, en donde pareciera que la tarea del duelo tiene que ver justamente con el hecho de ir redescubriendo en el proceso cuáles son aquellos elementos, aquellas potencialidades, aquellos recursos que pueden contribuir para que se vaya generando una posibilidad de adaptación, ¿no? Entonces, si lo pensamos desde esta lógica, creo que en el campo de la tanatología, ya lo decía Subiría, justamente, en su libro del hombre total, se trata de atender la unicidad humana. Y entonces esto implica darnos a la tarea de dignificar los procesos de acompañamiento tanatológico. ¿Y qué implica eso? Pues reconocer que hay un sujeto parlante en juego, en donde de alguna forma nosotros salimos al encuentro de aquello que está por advenir, y lo que está por advenir evidentemente es insabido para nosotros. Entonces, esa parte del factor sorpresa es algo que conlleva a que no se mecanice el acto tanatológico en cuanto a lo que representa el proceso de acompañamiento.
Y desde esta lógica, también por ahí un autor italiano, que no lo recuerdo en este momento, refería que la tanatología implica no solamente quedarnos con los cánones científicos, sino también hacer arte, sino también reconocer cuestiones de índole espiritual que pueden dinamizarse en los procesos de acompañamiento. Entonces, la subjetividad no tiene que ser marginada, la subjetividad no tiene que ser excluida, inclusive a veces por la propia técnica, y aquí es un llamado, pues justamente, ¿no? A no reproducir mecánicamente la técnica que nos propone la misma teoría. De hecho, maestro, eso es muy, muy sabio. La contextualización creo que es lo que nos va a favorecer en los abordajes tanatológicos. Si ya la terapia cognitiva conductual tercera generación contextualiza, también la tanatología como tal, porque precisamente cada uno de nosotros va a vivir las etapas a partir de su complejidad, o sea, a partir de su advenir, ¿no? Y seguimos teniendo la muerte como sorpresa, ¿sí? Como acontecimiento y no como proceso. Y creo que esa es una de las tareas que nosotros tenemos hacia la comunidad, a manera tal de entender que la muerte no es más que el equilibrio del ecosistema, ¿no? Entonces, en este tenor, doctora Fidelia, háblenos un poquito de Kübler-Ross y de Worden para poder comprender mejor este proceso de duelo. Pues las teorías no quitan el dolor, pero nos ayudan a entenderlo, a saber lo que sentimos tiene un sentido y una lógica emocional. Las teorías del duelo son como mapas, no te dicen exactamente cómo sentir, pero te ayudan a entender por dónde vas. La doctora Elizabeth Kübler-Ross describió 5 etapas que surgen tras una pérdida. Primero la negación, esto no me puede estar pasando. Después viene la ira, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? Después viene esta parte de negociación. Si hago esto, tal vez pueda aliviar el dolor. Y viene la otra parte, que es la depresión, no encuentro sentido a nada. Y por último viene la parte de la aceptación. Esto pasó y ahora puedo seguir. Ella no las concibió como una escalera fija, sino como olas emocionales que van y vienen, y podemos estar en una aceptación en un día y volver a la ira al siguiente, y eso también es parte del proceso. Por otro lado, William Worden propuso una visión más activa. Él hablaba de tareas del duelo, no de etapas, porque el duelo no solo se siente, se trabaja. Entre ellas es aceptar la realidad de la pérdida, elabora el dolor emocional, adaptarse a un mundo sin esa persona y recolocar emocionalmente al ser querido y seguir viviendo. Imaginemos a Laura, que perdió a su madre. Al principio ya no quería mover nada de su cuarto, estaba en negación. Luego se enojaba con Dios y con todos, venía la parte de la ira, y después escribió un diario para procesar su tristeza, pues es la elaboración del duelo. Con el tiempo comenzó a cocinar los platillos que su madre hacía, y cada receta se convirtió en una forma de mantenerla viva, es una recolocación. Eso es sanar sin olvidar. Y para nuestra audiencia, piensen en una pérdida que haya marcado su vida. Si pudieran identificar en qué punto están hoy, negación, enojo, tristeza, aceptación, ¿cuál sería? No hay respuestas correctas, solo momentos del alma. Las teorías del duelo no son recetas, son brújulas. Nos recuerdan que el dolor no es más que un enemigo. No es un enemigo, sino una forma de amor que busca transformarse. Gracias, doctora. Precisamente son mapas para comprender, pero no es un checklist riguroso, ¿no? Y en ese tenor, doctora Virginia, ¿qué implica procesar el dolor de la pérdida en la tarea del duelo? ¿Qué le parece a partir de Worden? Excelente. Bueno, quiero retomar un poquito esta parte de las tareas, ¿no? Como actividad. Si bien el duelo es activo, es dinámico. En lo que Worden hace la propuesta, sobre todo me quiero centrar en el dolor, ¿no? Que es una de las tareas que propone como en este sentido de implicar reconocer, porque esa es una de las parte del proceso, reconocer, validar también el dolor, ¿no? Que es una reacción
que implica, por supuesto, experimentar. Yo algo que les comparto a los consultantes es esto, ¿no? Cómo en ocasiones evitamos ese dolor y ese sufrimiento, ¿no? A través de muchas acciones. Y en el duelo es esto, es reconstruir también esta experiencia que en ocasiones no la queremos tocar, ¿no? ¿Y qué va acompañado precisamente bajo esa modalidad? Pues la tristeza, el enojo, la culpa, la vergüenza, ¿no? El avergonzarnos. Hay muchas formas que a partir del proceso de duelo se implica. Pero ¿para qué precisamente es importante reconocer el dolor? Porque esto nos va a permitir también experimentar, expresar, no solamente a través de lo verbal. Hay muchas manifestaciones en las que el ser humano lo puede hacer, ¿no? Y qué tan importante es experimentar, reconocer, validar precisamente esta parte del dolor para recolocar, integrar, y que nos lleva precisamente a afrontar la pérdida, ¿no? Y también, ¿por qué no confrontarla? Porque estamos en situaciones que realmente no queremos tocar, ¿no? No queremos tocar esas emociones desagradables. Todos queremos como en este sentido de todo está bien, ¿no? Pero la parte del sufrimiento, del dolor nos permite precisamente integrarlo, ¿no? Reconocerlo, trabajarlo, contar una historia precisamente para que a futuro o conforme va el proceso, eso sea menos, ¿no? Eso sea menos y se pueda integrar a todas las formas que el mismo ser humano lo pueda colocar, ¿no? Dentro de su trabajo, de lo que hace en su familia, y entonces es importante siempre hablarlo. Así es, yo creo que aquí es darle un sentido, ¿no? Lo Así que comentaba es. también el maestro de nombrarlo, ¿no? De que visibilizarlo, creo que eso también contribuye de una manera increíble, ¿no? Pero bueno, estimados panelistas, no sé qué les parece a que me acompañen. Vamos a ver qué opinan las personas, precisamente en esta cápsula que hemos preparado para ustedes. Adelante. Saludos a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Henry Escobar y el día de hoy nos encontramos en el maravilloso Parque Morelos Bicentenario. Vamos a conocer algunas de las opiniones acerca de un tema muy importante: las diferentes caras del duelo, estrategias para el afrontamiento ante la pérdida. ¡Comenzamos! Iniciamos en Y Exprésate. En estos momentos nos encontramos con Rafael González. Rafael, dinos por favor, ¿de qué manera abordarías la pérdida de un ser querido? Creo que lo que yo haría sería salir a distraerme, tal vez con mis amigos, salir a algún lugar a que se me olvide todo lo que ha sucedido, no sé, para tratar de sobrellevar el duelo. Creo que sería más la distracción, no sé, salir con los amigos, hacer algún deporte, el que más te gusta o así. Creo que sería la forma más correcta en que yo la abordaría. Perfecto, muchas gracias por tu opinión. Continuamos y expresándonos. En estos momentos nos encontramos con Gretel Pérez. Gretel, dinos por favor, ¿cómo te afectaría la pérdida de un ser querido en tu estado físico? Siento que sería primeramente con un desorden alimenticio en el que, bueno, emocionalmente tendría que caer en un estado muy bajo de casi depresión por la falta de ese ser querido, lo cual se iría en un trastorno alimenticio que realmente es algo difícil para todas las personas, el dejar de comer o comer demasiado, y eso afecta demasiado a la salud de las personas. Sí, es un problema bastante grave que realmente muchas personas han estado pasando por eso tras la pérdida de un ser querido. Quieras o no, lo pasas. Perfecto, muchísimas gracias por tu opinión. Gracias. Continuamos en Y Exprésate. En estos momentos nos encontramos con Manuel de Jesús Pérez Gutiérrez.
Estimado Manuel, dinos por favor, ¿qué has hecho para ayudar a una persona que ha perdido a un familiar? Pues más que nada que pues consolar lo sucedido, ¿verdad? Y pues estar aún cerca de ellos el momento que se necesite, ¿va? Porque cuando pasa algo pues todos están juntos, ¿va? Y de repente pues pasó todo ya y ya no hay nadie, pues, ¿va? Seguir adelante con ellos hasta que se sientan más mejor o bien con uno mismo y pues se siente uno mejor uno también en ayudar a una persona que esté mal. Pues lo que pienso yo, ¿ah? Perfecto, muchísimas gracias por tu opinión. De nada. Continuamos y expresándonos. En estos momentos nos encontramos con Anthony Gabriel Álvarez García. Anthony, dinos por favor, en lo particular, ¿qué recomiendas hacer para minimizar el dolor emocional al recibir la noticia sobre la muerte de un ser querido? Pues yo pasé por ese caso similar y pues me hubiera gustado que me apoyaran más, ¿no? Y que me dijeran, algo más bonito, pues, porque prácticamente pues la familia se distancia o algo así, ¿no? O lo siento mucho, o hubo una parte donde no me gustó que decía, es que lo siento. Pero no lo estás sintiendo realmente porque lo que yo siento es diferente. Entonces, lo que me hubiera gustado es el apoyo. Perfecto. Muchísimas gracias por tu opinión. Continuamos en Y Exprésate. En estos momentos nos encontramos con Luis. Estimado Luis, díganos por favor, ¿hasta dónde se ha involucrado para ayudar a una persona en situación de duelo? Pues prácticamente ayudarlo, ahora sí que mutuamente en su dolor, ¿no? Y ahora sí que dándole la mano y apoyándolo moral y ahora sí que personalmente, ¿no? Perfecto. Sería eso. Muchísimas gracias por su opinión. Y bueno amigos, esta ha sido la opinión de algunas personas acerca de un tema muy importante. Continuamos con nuestros panelistas en nuestro set de grabación. ¡Adelante! Bien, vamos a seguir en esta tercera ronda de preguntas para ir cerrando nuestra emisión del día de hoy. Un enorme agradecimiento al que amablemente accedió a la entrevista, el doctor Henry Escobar, próximo youtuber para iExpro. Vamos a empezar, doctora Fidelia. ¿Le parece? Arrancamos con usted ya en esta tercera ronda de preguntas. Doctora, ¿qué estrategias de afrontamiento se pueden aplicar para transitar de manera saludable a la pérdida de un ser querido? El duelo no se supera, se atraviesa y aunque duele, también puede transformarnos. Las estrategias de afrontamiento son herramientas que nos ayudan a convertir el dolor en crecimiento. Hay, por ejemplo, una que es expresar lo que sentimos, hablar, escribir, llorar, dibujar. El silencio prolongado enferma, las emociones necesitan movimiento. Escribir una carta al ser querido con lo que quedó pendiente, leerla en voz alta puede liberar una carga enorme. Otro punto puede ser buscar apoyo social. El dolor compartido se aligera, estar con personas que escuchan sin juzgar. Hay grupos de apoyo, terapias de duelo, comunidades espirituales. A veces una conversación puede ser un bálsamo. Otro punto es importante es cuidar el cuerpo. Dormir, alimentarse sanamente, caminar, respirar profundo. El cuerpo también guarda el duelo. En consulta suelo decir, mientras el corazón sana, el cuerpo sostiene. Uno más es crear rituales simbólicos, encender una vela, plantar un árbol, conservar una prenda o una carta. Los rituales le dan forma visible al amor invisible. Una paciente mía sembró un girasol el día de su cumpleaños de su hijo que falleció y hoy cada flor de manera le dice que es una forma de seguirlo amando.
Y por último, buscar ayuda profesional cuando el dolor se vuelve demasiado pesado, cuando ya no hay energía, cuando la vida se detiene, es momento de pedir acompañamiento terapéutico. No es debilidad, es amor propio. Por ejemplo, en la parte de las personas que nos escuchan, podrían tomar una hoja o solo pensar en una palabra que describa lo que la persona dejó en ti: fortaleza, paciencia, alegría, valor. Esa palabra es tu herencia emocional. Llévala contigo porque esa es la forma en que su vida sigue hablando desde tu corazón. A veces el duelo se siente como una herida abierta, pero con el tiempo se convierte en cicatriz y esa cicatriz no duele, recuerda. Muchísimas gracias, doctora. El dolor como crecimiento y la resignificación de la pérdida, terapia de la narrativa, grupos de autoayuda, silla vacía, la carta de cierre, te agradezco por, ¿no? Te quiero pedir perdón por y me comprometo contigo a, ¿no? Y los rituales simbólicos. Muchísimas gracias, doctora Fidelia. Doctora Virginia, ¿cómo pueden las personas experimentar las etapas de duelo en sus diversas maneras? Muy bien, bueno, pues en primera instancia, pues todos somos diferentes y únicos y precisamente esta parte de experimentar las etapas, pues conlleva nuestros rasgos de personalidad, por supuesto, al vínculo, ¿no? Que se da con la persona que falleció, el contexto, el apoyo o red de apoyo, algunos tenemos, algunos no. También conlleva a precisar experiencias previas, ¿no? A lo mejor no hay experiencias como tal de una pérdida y entonces siempre nos preguntamos ¿por qué esa persona es más fácil o se le hace más fácil, ¿no? Como procesar el duelo y a otros no. Y entonces estamos en la comparativa, ¿no? De qué es lo que le hace hacer esa persona para que conlleve más rápido la pérdida, ¿no? Y esto precisamente es con todos estos puntos anteriores, ¿no? De acuerdo a qué herramientas a lo mejor ha tenido o tiene sus rasgos, experiencias, y por supuesto en esta diferencia de las etapas conlleva a la duración, ¿no? No todos tenemos como esta parte de la duración precisamente del tiempo, ¿no? A algunos nos toca 6 meses, 4 meses, algo 1 año, 2 años, dependiendo, va a depender muchísimo de la duración y el tiempo, pero también depende mucho de nuestra red de apoyo, ¿no? Cómo cada uno de nosotros va experimentando diversas manifestaciones en el duelo y por supuesto no todo va a ser lineal, ¿no? No siempre es negación, ¿no? No siempre va a ser depresión o ira, no, es esta diferencia y esta gama amplia que tenemos, el mismo ser humano de procesar un dolor, un sufrimiento, una pérdida, una ausencia, implica desde la manera en cómo reaccionamos, ¿no? Y entonces siempre va a ser diferente y vaya, como esta sugerencia, ¿no? No ser comparativos, no compararnos en los procesos de duelo, tampoco visualizar como terapeutas solamente trabajar las etapas. La tanatología no es trabajar las etapas, es más allá precisamente de integrar y procesar una ausencia a través de las manifestaciones emocionales, ¿no? Bien, interesante, la visibilización, yo creo que todo va allí, ¿no? Romper con la conspiración del silencio, claro, prevenir el burnout familiar y vamos para adelante en este sentido. Estimado maestro, para cerrar con broche de oro esta ronda de preguntas, ¿es siempre importante llegar a la aceptación de las pérdidas, maestro? Pues un poco dándole continuidad a la lógica que nos presenta la doctora Mores, pues definitivamente creo que tenemos que deformar estos posicionamientos rígidos en términos de lo que implica el procesamiento del duelo. Ya por ahí hablaban de Kubler-Ross, en sentido estricto sabemos que Kubler-Ross pues es alguien que plantea las etapas desde lo que implicó la experiencia de los procesos agónicos de los enfermos en condición de terminalidad, ¿no? Entonces es importante
que lejos de apostarle a la reproducción mecánica de las lógicas conceptuales que nos propone la teoría, tenemos que atrevernos a adoptar una postura reflexiva, analítica, como parte de lo que implica nuestro quehacer, para no adoptar, digamos, concepciones muy absolutistas. Y la aceptación, coincido, doctora, en términos de que es una palabra muy pesada, claro, que desafortunadamente, y lo voy a decir como tal, ha interpelado en los contextos institucionales. Teniendo la oportunidad de servirle a varias instituciones y acompañando a pacientes con pronósticos terminales, de repente, desde esta perspectiva de los profesionales de la salud, le demandan a psicología o le demandan a tanatología que acepte la muerte, que acepte el diagnóstico, como que si se tratase de una especie de cambio de refacción, ¿no? Que tengo que cambiar la refacción, reparar y ya. Eso, digamos, implica cosificar. Y no se trata de cosificar a las personas, se trata de reconocer que hay una subjetividad que clama por ser escuchada y justamente se da a través de la palabra. Entiendo que hay culpas, miedos, enojos, angustias, frustración, impotencia y toda la gama de sentimientos y emociones que le quieran agregar, pero cada una de ellas tiene una función. Y entonces hablar de aceptación, creo que tendríamos que apostarle a la desarticulación de dicho concepto, porque desafortunadamente asumimos que como ya tiene conciencia pues ya prácticamente aceptó, y no es así. Entonces por ahí se plantea que es importante reconocer que el proceso de duelo no tiene ni principio ni fin definido, ¿no? O sea, ¿qué decir de las madres que tienen a sus hijos desaparecidos? El proceso de duelo pareciera que no puede iniciar, es un duelo muy complejo de procesar. ¿Y cómo decirle entonces que acepten que ya no están presentes, ¿no? Creo que es importante deformar esta concepción de lo que implica la aceptación. Sí, de hecho, también creo muy importante a todos los que nos están acompañando hasta ahorita en la emisión, hay duelos patológicos, ¿no? En el sentido prolongados, de que ya tienen más de un año y el doliente sigue experimentando en misma intensidad y duración. El síntoma, como si hubiera sido el día de ayer, se puede caer hasta en procesos de despersonalización, de que ya empieza a adoptar posturas o vestimentas, y caemos en conflictos posibles de que ve y platica con la persona que falleció, y ya rayamos en una alucinación y en un cuadro esquizofrénico, o sea, en un cuadro psicótico. Entonces yo creo que todos estos tópicos que amablemente han compartido los panelistas el día de hoy, si empezamos a notar cambios en alimentación, sueño, ¿sí?, esfínter por parte de los dolientes, o si tú también has experimentado algún cambio en estos tres rubros, acude a apoyo psicológico. Aquí en la universidad tenemos nuestro centro de atención psicológica, está Capuy, en donde amablemente hay un cúmulo de psicólogos expertos, incluso panelistas, a los cuales en determinados momentos se invita ante complejos casos que se pueden llegar a presentar. Créeme que somos una empresa socialmente responsable y una institución educativa comprometida con la salud mental. Así que vamos a dar tiempo para que amablemente nuestros panelistas nos generen una conclusión sobre la temática que estuvimos desarrollando el día de hoy. Doctora Virginia, arrancamos contigo, ¿te parece? Claro que sí. Bueno, los duelos son únicos, personalizados, dinámicos. No se vive un proceso de duelo sin pérdida, justamente por lo de las madres buscadoras, ¿no? Porque de alguna manera no hay un proceso de duelo, porque la pérdida no está, ¿no? Son uno de los temas sumamente delicados, complicados, pero que realmente se puede aportar mucho en esta parte o en esta derivación de lo que conlleva esta parte de la sustracción y de todos estos temas que socialmente se están agregando, ¿no? Entonces, en lo personal, hablar de los duelos es netamente emocional.
expresivo de diferentes formas en las que nos acerca a poder procesar. Repito nuevamente, integrar para mí me ha sido más fácil en terapia con los acompañantes, puesto que la palabra aceptar la confundimos con resignar, que ese es otro concepto, ¿no? Entonces la mayoría dice, ¿ya qué? ¿No? O ya Dios hizo esto, ¿no? Entonces caemos en este concepto de realmente es como resignación, ya no me queda de otra, ¿no? Y para procesar del duelo no es ahí estamos atorados, ¿no? Entonces, realmente poder integrar o aceptar nos permite liberar, nos permite construir y seguir avanzando. Yo siempre hago esta parte de mencionar que la integralidad nos acompaña toda la vida, los duelos son a la par, conforme yo voy avanzando en todas mis áreas, el duelo me va acompañando. Porque eso es el acompañamiento hacia las cosas que hacemos. Entonces, bueno, pues hablar de tanatología y duelos son temas sumamente amplios. No solamente es para la pérdida, hay temas más específicos. Hace ratito estábamos hablando sobre la donación de órganos. Enfermos crónicos también pasan pérdidas. Por supuesto que hablar de todo esto, yo creo que nos acerca a un tema que socialmente es fuerte para nosotros, que es la muerte. Cultural, no hables, es mal augurio, mitos. Hay mitos que realmente yo creo que esta parte de la información nos permite abrir, ¿no? Caminos precisamente para ya no estarnos y estancarnos en los mitos, porque hay mucho incluso para eso, pero eso nos permite seguir creciendo, ¿no? Y estos espacios nos permiten precisamente hacerlo de una manera no solamente científica o de una manera muy formal, sino la tanatología para mí es un estilo de vida. Y ese estilo de vida es comprender, acompañar y ser cuidadosos con el otro. Definitivamente sí, la tanatología como estilo de vida. Claro. Padrísimo. Doctora Fidelia, su conclusión con respecto a la temática del día de hoy. Pues hoy hemos hablado de la pérdida, pero sobre todo del amor que permanece, porque el duelo no es el final de una historia, es el capítulo donde aprendemos a seguir caminando con lo que amamos dentro del alma. Cada persona vive el duelo de forma diferente y eso está bien. No hay tiempos, no hay recetas, solo el corazón sabrá cuando empieza a transformar la tristeza en serenidad. Kubler-Ross y Worden nos recordaron que el duelo no es solo sufrir, sino darle un nuevo sentido a la ausencia. Y las estrategias que compartimos hoy son caminos: escribir, hablar, pedir ayuda, cuidar el cuerpo, honrar la memoria. Y cada una de ellas es un acto de amor hacia quien partió, pero también hacia quien sigue aquí, o sea, tú. Porque sanar no es olvidar, es recordar sin que duela. Si estás pasando por un duelo, recuerda que no estás solo, no estás sola. Habla, busca ayuda, honra lo que fue y confía en lo que puede volver a ser. El amor no se va, puede volver a ser, y el amor no se deshace, sino cambia de forma. Y cuando lo entendemos, dejamos de mirar la ausencia para mirar la huella. Sí, igual esas palabras que nos comparte, doctora, va dirigido a todo nuestro auditorio. No están solos, ¿ok? O sea, este tipo de temas es para acercarnos, para aproximarnos a una situación, no es una problemática, es un momento de crisis el cual lo volvemos problemática precisamente porque no estamos sensibilizados y como que no estamos preparados para morir, porque nos da miedo, ¿no? Compramos un seguro de vida, compramos un seguro de muerte o algo y dicen que estamos, en términos chiapanecos, aguizoteando, ¿sí? Y creemos de que estamos llamando a la muerte como tal, ¿no? Pero bueno, maestro René, su conclusión con respecto a la temática del día de hoy. Pues definitivamente, la muerte siempre nos va a convocar. Creo que es bien difícil prepararse, creo que es parte de la ilusión de la ciencia, pero lo más determinante estriba en el hecho de reconocer que el sufrimiento es inherente a la existencia humana y que nadie es ajeno a dicho sufrimiento. Y en ese sentido, pareciera que también hay que puntualizar
el hecho de que estamos inmersos en una sociedad donde pareciera que acentúa la inmediatez, la rapidez, acentúa lo líquido, acentúa esta parte de de la felicidad pensada como una completud. Y pareciera que se está siempre buscando esa felicidad y no queremos toparnos con aquello que nos deforma esa felicidad. Pero en sentido estricto sabemos que el sufrimiento es nuestro mejor aliado y entonces cómo deseamos dialogar con el sufrimiento porque nadie se salva de la pérdida, específicamente cuando hablamos de la muerte, que decía un buen autor, Schopenhauer, que a veces la muerte nos topa con las armas en las manos y entonces nunca estamos preparados para ello. Así que pues tenemos que darnos la oportunidad de vivirlo, de experimentarlo, de abrazar el sufrimiento como una condición determinante para que vaya, para que vayamos adaptándonos, ¿no?, a lo que está representando la pérdida. La muerte es una realidad y es individual y se debe de vivir como tal, ¿no? Y podemos caer en un mundo de clichés que también la misma tanatología dice que debemos de cuidar muchísimos estos temas porque hay veces que el silencio es la mejor compañía en un proceso de separación y pérdida, ¿no? Pues les agradecemos de manera enorme las aportaciones a nuestros panelistas. Esperemos que haya sido de mucho interés para la audiencia y vamos a dar pie a preguntas que amablemente el público nos haya... está por aquí nuestro líder, maestro Henry. Él es el doctor Henry de vinculación y seguimiento de egresados. Son, ¿qué? 1, 2, 3, 4 preguntas. Dice por ahí Gris Gómez. ¿Dos contigo empezamos? ¿Te parece? Adelante. Dice Gris Gómez, ¿cuánto tiempo es normal para no ser llamado patológico? Ok. Yo creo que esa pregunta siempre nos las hacen a los que estamos inmersos en esta área, ¿no? Porque normalizar es estandarizar, ¿no? Entonces en el duelo no hay tiempo. Todo va a depender de la intensidad y de las manifestaciones, ¿de acuerdo? Hay literaturas, y de hecho muchos autores, que hablan sobre un duelo normal a partir de 6 meses, pero ya 1 año y 2 años es patológico. Todo esto ha cambiado, se ha modificado y ha sido anulado, ¿no? Afortunadamente, pues ya hay investigaciones en la parte de la tanatología y entonces se anula el tiempo, ¿de acuerdo? ¿Cómo puedo marcar la diferencia de lo normal a lo patológico, ¿no? Como cuando diagnosticamos las psicopatologías, la intensidad de las manifestaciones, ¿de acuerdo? La intensidad y me voy a ver muy clínica en este sentido, pero la duración también implica de la persistencia de esos síntomas, ¿no? Diariamente, todos los días, cada rato, eso va a ayudarnos a distinguir, ¿no? O a diferenciar precisamente entre lo normal y no. Entonces, concluyo que para que pueda ser normal, depende muchísimo de la persona. No hay una duración, vaya, no hay un tiempo en específico que pueda procesar el duelo, ¿no? Sí, de hecho, abonando a esto, tipo de muerte, tipo de duelo y también quién muere. Claro. Porque traemos como un cheat para enterrar a nuestros abuelos, relativo a los padres, algo con el cónyuge, pero los hijos... Creo que también ese es otro tema muy álgido en el tema de tanatología, ¿no? Muy bien. Doctora Fidelia, ¿me ayuda con la pregunta número 2? Nos dice el amigo Manuel Fajardo. Un saludo al coordinador, a nuestro amigo Manuel Fajardo. ¿Creen que en todos los casos el duelo debe superarse o existen duelos que más bien se aprenden a integrar como parte permanente de la vida? Doctora Fidelia. Pues... depende de cada duelo, de cada persona. No todos los duelos se van a superar al 100%, pero sin embargo es importante integrarlos. Es que el duelo está relacionado o se piensa que el duelo es olvidar y no, realmente no es así.
el duelo es una cicatriz que va a quedar, o sea, ahí va a quedar la cicatriz, pero ya no te va a doler en ese sentido. Muchísimas gracias, doctora. Y cerramos con el maestro René, del licenciado Rogelio Kawich. ¿La aceptación no se da en todos los duelos, maestro? Sí, justamente vuelvo a recalcar como justo lo que platicábamos hace rato, ¿no? Pudiésemos hablar más bien de adaptaciones, de recolocaciones, de reconstrucciones. De hecho, uno de los representantes de la tanatología en España plantea que hablamos de lo trascendental, ¿no? De cómo en pequeñas cosas, los objetos con los que solemos relacionarnos y pertenecían a quien ya no está presente, pues es una forma de establecer la ligación y entonces la ligación emocional, y entonces de esa manera pues pudiésemos hablar de que se está presentando una narrativa distinta. Yo lo dejaría en una narrativa distinta, ¿no? De pensar mi pérdida, más que tenemos que ahora sí trascender al concepto de aceptación, ¿no? Ese es el reto, la trascendencia del concepto de aceptación, porque también somos muy dados a ser teóricos. Leo aceptación y lo dejo como aceptación. Y resulta que aquí la tanatología siglo XXI va más allá de la comprensión propiamente de la aceptación, ¿no? Teníamos otra pregunta del licenciado Rogelio Hernández, que qué tiempo puede durar el duelo, pero va en relación también a lo que platicaba la licenciada Gris Gómez, y amablemente nos respondió doctora. Bueno, pues vamos a dar pie a la entrega de los reconocimientos, ¿sale? Ese es el premio que nos da la universidad como tal, y dice: otorga el presente reconocimiento al maestro René de Jesús Muñoz Coutinho por su destacada participación como ponente en el programa de Conéctate con YEXPRO con el tema Las diferentes caras del duelo, estrategias de afrontamiento en la pérdida, realizado en las instalaciones de la Universidad YEXPRO en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 7 de noviembre del 2025, firma alcalce doctora Teresa de Jesús Argueta Castro, Universidad YEXPRO, 14 años, estimado maestro. Gracias, maestro. Vamos a dar ese aplauso, maestro. Aquí hacemos la bulla, que no somos poquitos, pero hacemos la bulla, sí. Y de igual manera, en el mismo tenor de lectura, le vamos a dar el reconocimiento a la doctora Virginia del Carmen de los Reyes Amores, estimada doctora. Muchas gracias. Hacemos la bulla también. Muy bien, y le vamos a mandar vía PDF, ahorita ya todo está masificado y gamificado, a la doctora Fidelia Martínez Camacho. Doctora Fidelia, aquí tenemos su reconocimiento, se lo haremos llegar en breve. Muchísimas gracias, y aquí le mandamos la bulla también. Muy bien, y pues nuevamente les agradecemos la compañía en este magnífico evento, y pues hemos llegado a la parte final de nuestro programa, ¿no? Esperemos de que haya cumplido con los objetivos, y recuerden que la Universidad YEXPRO ofrece una amplia gama de programas educativos desde licenciaturas hasta posgrados, y vienen nuevos REBOEs, y vienen nuevas maestrías, y vienen nuevos doctorados, incluso tanatología está haciendo ruido para poder generar un plan académico. Excelente. Y podemos hacer muchísimas cosas más, ¿no? Recuerden seguir nuestras transmisiones que tenemos para ustedes en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en donde van a encontrar también estos programas que han sido grabados y mucha información que será de mucho interés. Nos vemos en el próximo mes con un tema relevante de actualidad: conducta alimentaria, la conexión entre lo que comemos y lo que sentimos. No se lo pueden perder. Pues yo me despido, soy el maestro Carlos Jesús Alegría Rivera. Les deseo una excelente noche y recuerden, rock and roll por siempre. Hasta luego, adiós. Universidad YEXPRO. 14 años a la vanguardia. 14 años
marcando el camino de la innovación educativa. Innovación educativa.